Como se dieron cuenta, todos excedieron su tiempo. Hago mi autocrítica como moderador, pero creo que valió la pena. Y yo creo que vinieron muy preparaditos con sus presentaciones y realmente es un gran aporte oírlos y entender a través de 3 exposiciones que se complementan en un gremio como es el de Camacol, de la construcción, cómo es un pequeño laboratorio de cómo una sociedad se está mirando a sí misma en un momento crucial del destino hacia futuro. Y yo creo que en las exposiciones empezamos a hablar un poco de los principios fundamentales de lo que es una sociedad. Y se habla del valor de la institucionalidad, se habla sobre el papel del ciudadano, se habla sobre el papel del sector privado, se habla sobre el papel de la cultura. Y yo creo que en el fondo este país hoy, y hoy lo estamos viendo, se está empezando a mirar al espejo de qué es lo que nos está pasando. Acabamos de pasar desde la página de la guerra con las FARC, tenemos una serie de desafíos fundamentales, hay miedos, hay intereses, hay fantasmas que acechan, el de Venezuela claramente es el más importante, pero yo valoro y por eso me parece que en el transcurso de las exposiciones la importancia de empezar a entendernos y empezar a entender qué ha pasado y por qué ha pasado. Yo creo que ese fue el hilo conductor de las exposiciones, donde en momentos uno podría pensar que son frases abstractas y en el fondo van al corazón esencial de lo que hemos perdido. Y cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos de cultura ciudadana, cuando hablamos de institucionalidad y todo el impacto que tiene eso en la violencia, en el desarrollo, en la competitividad, es fundamental volvernos a hacer las preguntas correctas. Y por eso me parece que fue digamos, un viaje un poco al fondo de lo que somos como sociedad. Ahora en el conversatorio vamos a aterrizar el tema, pero pues tenemos poco tiempo. Pero no importa, yo creo que en ese sentido quería, solo a nivel de metodología, pues procurar respuestas cortas, no más de 2 minutos. No tenemos, pues Sandra me dirá media hora, 20 minutos, en fin, en tema de agenda, pero quería hacerle una pregunta, la misma pregunta al procurador y al fiscal. Y es una pregunta que claramente nos preocupa el papel de la justicia. Digamos, en Colombia, digamos, siempre ha habido problemas con la justicia, no es un tema nuevo. Sin embargo, la confianza en la institución de la justicia, el grado de corrupción de cómo ha llegado a la cúpula de la justicia, está empezando a preocuparnos profundamente. Con un ingrediente adicional, y es que ha sido absolutamente imposible que la justicia se reforme sola. E intentos desde la Constitución del 91 y desde antes, desde López Miquelsen, en el intento de reformar la justicia que ha sido tan difícil, pues eso ha sido una tarea titánica e imposible. Y esto pues ya tocó fondo. Tanto el señor fiscal como el señor procurador, que han estado encima de estas investigaciones, quería preguntarles, y empiezo por el procurador, ¿cuál es el camino para que haya, digamos, un mensaje de que sí se puede reformar y de que esto sí puede cambiar y entender que la justicia es un elemento fundamental, una pieza articuladora para que esto empiece a cambiar? Y si la justicia no quiere cambiar por todos los intereses que están en juego, ¿cómo podemos dar el primer paso en ese sentido? Sí, Alejandro, yo pienso que tal vez es la última oportunidad que va a tener el Poder Judicial o la rama judicial para tomar esa determinación.
y lo digo con toda claridad porque me parece fundamental saber cuál no es el camino. Y el que no es el camino camino del derrumbe institucional, de la incertidumbre, de llevarse por delante las instituciones y decir tenemos que inventarnos cualquier mecanismo extralegal para que juzguen a estos tipos, por decirlo coloquialmente. No, es que ellos no van a ser capaces, los órganos competentes en este momento. Esperemos a ver si son capaces o no. Tienen la espada de Damocles y la responsabilidad histórica más grande de la cual tengo uno conciencia, y es autorreformarse. Alguna vez en una columna en El Tiempo yo lo dije así, esto es autorreforma o suicidio. O toman esta oportunidad y, por ejemplo, que en una reunión a la que muy gentilmente me invitaron el fiscal y los presidentes de las Cortes, porque yo no pertenezco al Comité Interinstitucional de la Rama, el pasado lunes, ese era el dilema. El dilema era, bueno, ¿cómo hacerlo? Ellos tienen dentro de sus competencias la posibilidad, por ejemplo, lo propuso el presidente del Consejo de Estado, de crear un tribunal de ética, de reunirse como Consejo de Gobierno y tomar una serie de determinaciones dentro de las competencias que tienen sin necesidad de reforma de leyes, sin necesidad de reforma constitucional. ¿A qué voy? Voy a que si eso no lo hacen, si no hay un examen de conciencia, por supuesto contrición de corazón y los otros pasos que nos enseñaron en el catecismo en el colegio, vamos a ver a cuál de esos llegan, simplemente les cae encima la espada de Damocles de la constituyente y vendrá la decapitación de la mayoría de los miembros del Poder Judicial, y eso sería lamentable. Yo creo particularmente que una constituyente en este momento es un paso en falso, es muy distinta a la coyuntura histórica frente al 91, donde se dio el consenso político más importante de Colombia. Hoy, por la polarización y el radicalismo en que estamos, pensar en que haya un consenso para reformar algo en Colombia va a ser bastante difícil. Yo creo que hay que darles esa oportunidad a la Comisión de Acusaciones, que están aparentemente con voluntad de decidir, a la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto tenemos aquí la bala de plata, que es la Fiscalía General de la Nación, que yo creo que eso es importantísimo. Nosotros en lo disciplinario, pues por supuesto actuaremos de la forma más rápida y de la forma más efectiva, pero yo creo que hay que jugársela por las instituciones, Alejandro. Okay. Fiscal. Gracias, Alejandro. Yo diría que la fórmula es muy sencilla. ¿Qué hacer para recuperar la fe en la justicia? Puede ser una respuesta un poco cínica, que funcione la justicia, que funcione la institucionalidad. Y eso es lo que tenemos que reclamar. ¿Desde dónde? Por supuesto, actuando la institucionalidad, pero con la exigencia ciudadana, Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ciudadano, y en esto quiero ser absolutamente claro, me gusta hablar sin eufemismos, los ciudadanos nos acomodamos a cómo funcionan las instituciones y cómo se van degradando las instituciones. ¿Qué es nuevo? ¿Que la justicia estaba permeada por la corrupción? Para nadie. Esa no es una noticia nueva aquí para ninguno. Esa era una realidad con la que estábamos en plena connivencia y nos acomodamos. Con Sandra mencionábamos el otro día que en este país se volvió imposible por algo que no hemos hablado, la corrupción de las corporaciones autónomas, hacer grandes proyectos, macroproyectos de inversión que tiene que necesariamente hacer el país. Y le recordaba a Sandra cómo nos acomodamos como sociedad. El plan de desarrollo, el actual plan de desarrollo dijo, como es imposible obtener licencias en las corporaciones autónomas porque esas ya se las tomaron en la política local, en la política regional, eso ya es de los políticos, no es de la sociedad. Pues la única manera de hacer esos grandes proyectos es a través de un consejo que nos inventamos que se llama las PINES, que funciona en el Palacio de Nariño. O sea, hicimos el persaltum para no ir a las corporaciones, se declara un proyecto de prioridad de interés nacional, se lleva al Palacio de Nariño y nos tapamos los ojos que sigan haciendo las corporaciones autónomas su agosto. ¿Con quién? Pues con el sector privado, porque los grandes proyectos los vamos a sacar del manejo de las corporaciones autónomas. Y de alguna manera los macroproyectos que ustedes tuvieron en algún momento tenían también como propósito, fueron declarados inexequibles, acomodarnos.
pero saltarnos las regulaciones y las licencias, pero nunca enfrentamos ese el problema. El fiscal general tuvo, lo contaba esta mañana con el procurador, un gran dilema, pero no lo pensé ni un segundo. Cuando el presunto colaborador de la justicia, a quien le habíamos imputado 20 delitos por su paso por la gobernación de Córdoba, dijo que quería colaborar con la justicia, Alejandro. Le dije, pero es que no hay espacio, le dije a su abogado, no hay espacio, porque no me interesa saber de secretarios, nadie colabora hacia abajo. El sistema de los beneficios es el que habla hacia arriba. Sus pares en la política regional están claramente develados. Y entonces quedaba, ¿qué nos puede usted ofrecer hacia arriba? Y dijo, pues podríamos contar lo que nosotros hemos hecho en la Corte Suprema de Justicia. Y el fiscal tenía una sola posibilidad, o decir no me interesa, o decir le llegó la oportunidad al país para depurar lo que ha venido pasando en la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria. Y dijimos, eso sí me interesa. ¿Qué prueba tiene usted? Porque esto no puede ser una confrontación de testimonios. Pues no tengo documentos, no tengo videos, pero le puedo contar lo que pasó. Y usted solamente me dijo, pero puedo precipitar otros testimonios si usted me ayuda. Y lo ayudamos, y para eso fue necesario pedir la colaboración del gobierno americano. Entonces, para que esos diálogos que se iban a surtir en los Estados Unidos pudieran capturar la dimensión de los problemas que estaba sufriendo justamente la justicia a partir del testimonio y la colaboración que iba a brindar este funcionario dentro de un sistema penal acusatorio que tiene un sistema premial al que colabora con la justicia en causas que son superiores para depurar los ambientes institucionales y sociales. Muy bien, y así se hizo. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Que funcione la institucionalidad. La Corte está trabajando 24 horas del día, eso es una maravilla, es una gran noticia. La Corte que ha resultado afectada funcionó, está funcionando, van a ver ustedes los resultados, la Fiscalía está funcionando. Eso es lo que tenemos que pedir, no empezar a escuchar cantos de sirenas, que es lo que nos genera un grave daño y lo que puede ser generar una gran afectación desde el punto de vista de la institucionalidad y del desarrollo. Muchas gracias. No vamos a discutirlo acá, no es el escenario, pero yo añadiría el tema del Tribunal de Aforados y que realmente los magistrados de Colombia tengan la posibilidad de ser juzgados, cosa que han obrado con absoluta impunidad en Colombia en ese sentido, pero eso es harina de otro costal, pero va directamente a esa discusión y esperar que la institucionalidad funcione, y yo creo que aquí tenemos dos grandes exponentes del funcionamiento de institucionalidad, que en semana los bautizamos los mosqueteros, con alguna, digamos, esperanza de que se recuperara la confianza en la justicia, y creo que no nos hemos equivocado. Doctor José Manuel, la Universidad del Rosario tiene un centro de estudios sobre urbanismo, digamos, ha estado muy encima en grandes proyectos, en particular en Bogotá, y hablando los dos antes de este panel, usted me contaba digamos, el gran abismo que existe entre el mundo académico de estudios sobre temas urbanos y lo que pasa en la práctica, lo que pasa con todos estos temas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, pues yo sé brevemente, esa experiencia y qué lecciones le dejan? Tal vez lo primero que tengo que decir es, para nosotros el tema del urbano se ha convertido en un tema absolutamente central en construcción de sociedad. Y lo que hemos encontrado es que este es un típico asunto que tiene que trabajarse con varias dimensiones. Una de las dimensiones es la dimensión interdisciplinar. El tema urbano hoy, por ejemplo, recoge temas del mundo del derecho, del mundo de la política, del mundo económico, de lo social, de la filosofía, del urbanismo, del tema arquitectónico, etcétera.
Derivado de eso, tomamos hace algunos años la decisión de avanzar primero en la creación de un programa de pregrado dedicado solamente al tema de gestión y desarrollo urbano, y avanzamos también en conjunto incluso con Camacol a hacer un programa de especialización en temas de derecho urbano que recorriera el país entero. Ya van a llegar a ser 7 ciudades de este país. Pero un poco la preocupación en un escenario como el que estamos pintando hoy de deterioro institucional, pues también nos genera inquietudes. Los estudiantes hacen un gran esfuerzo de formarse en el nivel técnico, hacen un gran esfuerzo de formarse en una lógica correcta de la institucionalidad, pero cuando se enfrentan al mundo profesional, pues empiezan los problemas, y varios de ellos incluso algunas veces se me acercan y me dicen: rector, ¿cómo es esto de lo que estoy viendo en el mundo real, que es muy distinto a lo que ustedes me compartían en el mundo académico? Y me refiero a esa lógica de lo institucional, a esas reglas de juego técnicas. Cuando ellos se enfrentan, por ejemplo, a la discusión sobre un tema de una licencia urbanística, cuando se enfrentan a un problema también de abordar un tema del plan de ordenamiento territorial, en la práctica como constructores, encuentran enormes distancias entre lo que debería ser el deber ser y lo que es el ser de la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que es muy importante que todo este trabajo de construcción institucional que están haciendo el Procurador Fiscal y ustedes también como actores del sector, es muy importante hacerlo porque esa es una manera a través de la cual vamos a garantizar realmente un espíritu técnico de que la formación que esos jóvenes están recibiendo va a ser muy útil para el desarrollo realmente del país. En simultánea, naturalmente, esto implica también un esfuerzo de trabajo de investigación como universidad alrededor de cómo podemos construir esa institucionalidad. Y un poco buena parte de lo que yo he planteado en el día de hoy es el resultado de qué es lo que hacemos como institución para demostrar que la institucionalidad sí se puede trabajar, que hay que entrar al detalle de lo que es la institucionalidad y que hay que superar un poco la discusión de discursos sobre lo que se considera instituciones en el país y en este sector. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Lamentablemente tenemos que terminar el panel, el presidente creo que ya llegó. Yo solo pues quería concluir diciendo, en primer lugar, la importancia de que en esta lucha, digamos, en esta lucha como sociedad, que es una lucha donde cada uno de nosotros juega un papel, es fundamental entender que así como la efectividad contra los malos es fundamental, el poder disuasivo de la justicia, de la fiscalía, de la procuraduría, el poder sancionar socialmente a todos los corruptos, a todos los funcionarios o empresarios que lo estén haciendo mal o que estén cometiendo todo tipo de irregularidades, es fundamental exaltar a quienes los están haciendo bien. Y yo creo que hay un halo estigmatizador natural, desafortunadamente, cuando empiezan a destaparse los actos de corrupción. Empieza a haber una desesperanza, lo mencionaba el fiscal, un tema de que todo el mundo está untado, un pesimismo generalizado de que nada funciona. Y yo creo que el sector de la construcción ha vivido en gran parte esa estigmatización. A mi oficina hace unos 3 o 4 meses fue un empresario a denunciar a un alcalde, diciendo el viacrucis que había vivido de unos proyectos millonarios que le tenían parado porque le estaban pidiendo plata. La historia era una historia fascinante periodísticamente, me lo contó durante 1 hora impecablemente y yo no podía publicar una línea, que eso es lo que, digamos, gran parte de las frustraciones de no poder publicar historias maravillosas de héroes anónimos que hacen que este país siga adelante y de un empresario diciendo yo no voy a pagar un peso, un proyecto de más de 100 millones de dólares parado, pero yo me rehúso a pagar. Y estaba acudiendo a mí después de haber hecho un recorrido un poco más institucional, diciendo cómo desde los medios se podía hablar del tema sin nombres, etcétera. Y bueno, ahí arrancamos pero es el ejemplo de la mayoría de los empresarios en Colombia que están trabajando, haciendo las cosas bien, y yo creo que
yo mencionaría también muchos alcaldes y muchos funcionarios y muchos protagonistas y jueces y fiscales que lo están haciendo bien y que nadie en Colombia los valora. Y yo creo que así como la combinación de un poder investigativo, de unos medios de comunicación que funcionen, de una fiscalía, de una procuraduría, de una sociedad civil activa en la denuncia, en sacar a flote todo este tipo, digamos, de cáncer que hay, también es fundamental para que la sociedad no pierda la esperanza de que la gente que lo está entendiendo bien pueda ser exaltada. Y yo creo que en eso, pues lo digo como medio de comunicación, tenemos una labor fundamental en la construcción de esa nueva narrativa de inspiración y de confianza en que sí podemos hacer las cosas. Porque lo que ha pasado también es que se ha construido alrededor de esto una narrativa antiempresarial en Colombia, ¿no? Alrededor del tema de la corrupción. Los políticos ya todos son bandidos, pues ya caímos en ese tema, ya todos ser político eso es el desastre, lo cual es gravísimo, porque la política no es solo el bandido, sino la política es el arte de lo público y de cómo todos juntos podemos salir adelante. Esa es la política. Entonces ya la política, todos son bandidos, está llegando el populismo, la institucionalidad es la primera afectada con el populismo y ese tipo de reflexiones son las que no podemos caer. Y yo que ya he moderado algunos debates presidenciales cada día con más gente, que es cada vez más difícil, el discurso populista efectista en escenarios como este también funciona. Yo oyendo personajes bastante articulados diciendo cosas muy bien contaditas, muy moralistas, totalmente populistas e inviables, y bueno, no le hacen una ovación parados porque pues, pero aplauden a reventar. Y este es el momento en que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando este país está definiendo las próximas elecciones. Gran parte de lo que queremos ser como sociedad es muy importante que la clase dirigente de Colombia, gran parte representada en lo que están ustedes acá, entender ese tipo de mensajes y lo que significa la institucionalidad y lo que significa realmente hacer las cosas bien y exaltar a quien lo está haciendo bien. Así que muchísimas gracias a los panelistas y muchísimas gracias a todos ustedes.